procesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. Inicia una nueva etapa. If you come illegally, you will now be removed. La cuarta transformación de México. Grimper le thermomètre mondial. Bienvenidos a Mextranjeros, el programa donde invitamos a reporteros de otros países a pensar la actualidad nacional e internacional. Por supuesto que todo el equipo de Mextranjeros y TV UNAM les deseamos un gran 2026 y esperamos verlos todos los viernes de fin de mes en este programa. Para nuestra primera edición del año, vamos a centrarnos en el Estados Unidos de Trump, tanto en su política interior como en su política internacional. Por supuesto, haremos un énfasis muy especial en la relación bilateral con México. Los voy a dejar con las portadas internacionales más relevantes del mes y nos vemos inmediatamente después en la mesa de debate. Se celebró el Foro Económico Mundial en Davos, un encuentro marcado por tensiones geopolíticas. El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó que el orden mundial basado en normas se ha roto y llamó a las potencias medias a coordinarse, asegurando que si no están en la mesa, están en el menú. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron alertó sobre un deslizamiento hacia un mundo sin reglas y defendió una Europa más autónoma y firme frente a presiones externas. En contraste, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó controversia con declaraciones sobre Groenlandia y con el anuncio de un Consejo de Paz para sustituir a la ONU, iniciativa que fue recibida con escepticismo. Tras sugerir la compra de Groenlandia con fines de seguridad nacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocó un fuerte rechazo de Dinamarca, Groenlandia y varios países europeos que reiteraron que la soberanía de la isla no es negociable. Aunque descartó el uso de la fuerza, amenazó con imponer aranceles a cualquier opositor de este plan. Finalmente, llegó a un acuerdo de cooperación con la OTAN para el Ártico, aunque los detalles quedaron pendientes. Algunas semanas antes, una operación militar de Estados Unidos en Caracas derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico y narcoterrorismo. Ante un tribunal estadounidense, Maduro se declaró inocente y afirmó ser un prisionero de guerra. Mientras tanto, en las calles de Venezuela, miles de ciudadanos protestaron contra la intervención, calificándola de un ataque a su soberanía y una violación del derecho internacional. Sin embargo, otros grupos la respaldaron al verla como una posible vía de salida a la crisis política. En Irán, una ola de protestas contra el régimen de Ali Jamenei, detonada por la crisis económica y décadas de represión, fue respondida con violencia extrema. Organizaciones de derechos humanos denunciaron cientos de muertos y miles de detenciones, señalando los días 8 y 9 de enero como los más mortíferos en décadas. El presidente estadounidense Donald Trump expresó su respaldo a los manifestantes, lo que reavivó el debate internacional sobre el intervencionismo de los Estados Unidos y los riesgos de escalar el conflicto. La Policía Migratoria de Estados Unidos, ICE, llevó a cabo una serie de operativos en Minneapolis que desencadenaron una crisis de violencia y protestas tras el asesinato de René Nicole Wood y Alex Jeffrey Pretty, ambos ejecutados sin justificación por agentes de ICE. Mientras el gobierno los califica como terroristas domésticos, testigos y videos muestran contradicciones con las versiones oficiales. Estos hechos han intensificado el debate sobre el uso de la fuerza, la impunidad de las agencias migratorias y las condiciones de las personas bajo custodia del gobierno, generando protestas masivas. Pues aquí estamos, reunidos en este principio de año para ver cómo nos fue en este enero que empezó con muchísimo ruido.
Muchísimas gracias a todos ustedes por venir. Los voy a presentar uno por uno y vamos a aprovechar que son periodistas muy agudos para que nos cuenten también alguna noticia que les llamó la atención este pasado mes. Primero, gran honor de recibir por primera vez aquí en este programa. Segunda, en realidad. Segunda. Bueno, mí es la primera. Mí es la primera vez, ¿no? Estuviste con mi compañera Ixchel, pero me da muchísimo gusto verte aquí por primera vez. A Elena San José, ella es periodista en El País, reporta sobre todo política y cultura. Lleva 3 años en México y bueno, pues muchas gracias, feliz de verte aquí. Buenos días, Yael, buenos días a todos y un gusto estar aquí de vuelta. Yo traigo una noticia de España justo de estos últimos días que yo creo que es una buena noticia, que aporta un rayito de luz en un momento un poco oscuro que nos puede venir bien a todos, y es que el Gobierno acaba de aprobar por un Real Decreto una regularización extraordinaria de migrantes que puede afectar a más de 500.000 personas en España, o sea, es una cantidad bastante grande. Es algo que no ocurría desde hacía 20 años en el país. Y bueno, yo creo que demuestra que hay un poco aquella alternativa al estado actual de las cosas, ¿no? Ha sido una batalla un poco larga, empezó después de la pandemia en 2021 con una iniciativa legislativa popular, que es como la herramienta que tienen los ciudadanos en España para influir en las cosas que aprueba el Congreso. Esta iniciativa convocó el consenso de 1.000 organizaciones muy diversas, incluido la Conferencia Episcopal Española, o sea, una cosa bastante diversa, y reunió 700.000 firmas. Quedó un poco congelado en el Parlamento por falta de consenso entre los partidos y llevaba eso, un año y medio parado, pero esta semana se ha desbloqueado a través de esta otra alternativa, ¿no? Y llega en un contexto que es cada vez más hostil con los inmigrantes en Estados Unidos, que va también un poco a contracorriente con las políticas y los discursos que van triunfando en la Unión Europea. Entonces yo creo que no es un triunfo menor, digamos, ¿no? Además, los requisitos que se han puesto son bastante bajos y alcanzables. Demostrar estar en el país desde el 31 de diciembre del pasado año, llevar 5 meses en el momento de la solicitud y no tener antecedentes penales, ¿no? Y además tiene una consecuencia directa, que solo con la mera solicitud, si tenías una orden de expulsión, va a quedar suspendida, ¿no? Entonces van a ser 500.000 de personas potencialmente que van a poder tener acceso a una vivienda digna, a la sanidad, a la seguridad social, a vivir sin miedo de caminar por la calle y que te pare la policía, ¿no? Que son derechos humanos básicos que en otros contextos daríamos por sentado, ¿no? Y que de repente aquí se convierten en un tema. Y además en un contexto en el que España es la economía que más crece de la Unión Europea, gracias también a una gestión de la migración mucho más liberal y más positiva, ¿no? Entonces, bueno, yo celebro esta medida, creo que se alinean muchas cosas positivas, ¿no? Económicamente es una fuente de progreso para el país, a pesar de estos discursos que buscan equiparar la migración con la criminalidad. Socialmente ayuda a revertir una situación injusta y moralmente también pues, nos da un ejemplo, ¿no? que siembra un poco de luz en un contexto bastante oscuro. ¿Y esta es para los que ya están ahorita en España o va a seguir aplicándose para todos los que lleguen? Pues hay que ver cómo queda finalmente aprobado, se acaba de activar justo hoy, pero de momento lo que se ha fijado es que es gente que tiene que demostrar estar en el país desde el 31 de diciembre de 2025. Esa será, no sé si en algún momento se frenará, pero ese de momento es como la medida. Excelente, grandes noticias, muchas gracias. Bueno, está con nosotros ahora sí una de las pilares de este programa, Andalucía. Ella es una reportera independiente, originaria de Estados Unidos. Y bueno, y también quería mencionar para que se sepa que has hecho algunos documentales y uno en particular, Más vida, menos prisa, que es un documental sobre el uso de la bicicleta. Bienvenida, Andalucía, otra vez. ¿Y qué nos cuentas hoy? Bueno, también pues en esos tiempos oscuros, pues ya íbamos así buscando las buenas noticias y sí hay. Entonces, como mi colega aquí, también busqué una buena noticia de mi ciudad natal, Nueva York. Y no es que todos fueron a esquiar en las calles en la nieve, que también se veía divertida, no lo extraño yo, pero más bien que pues tenemos nuevo alcalde, Zoran Mamdani, que es pues una luz en la oscuridad en Estados Unidos, primer alcalde musulmán, de descendencia tanto de África, de la India, y que él pues es como un contrapeso a toda la política de inmigración de Trump. Pero voy a hablar de algo poco hablado,
que son los baños públicos. Él apenas prometió a invertir $4 millones en baños públicos en la ciudad porque hace gran falta a la población, a la gente trabajador, la gente que trabaja en la calle, también todavía hay gente sin casa en Nueva York y también a los y las turistas, y van a empezar instalando como 20 o 30 módulos de baños públicos, pero creo que es un debate que no tenemos aquí. Yo que viajo mucho en este país, tanto de periodista y documentalista, y también soy ciclista de distancia, entonces yo veo que en todos lados los baños cuestan ya 10 pesos hasta 15 pesos. Y yo trabajo mucho en el estado de Guerrero y en Tlapa, en la montaña de Guerrero, que es una de las regiones más pobres del país. O sea, es una de las dos regiones más pobres del país, en Chiapas y luego en la montaña de Guerrero. Y me duele estar en la terminal de camiones y ver familias enteras tener que gastar 40, 50 pesos solo para ir al baño, ¿no? El papá, el mamá y 2 hijos, y que aunque digan que el salario mínimo hoy es 315 pesos por ahí, yo dudo mucho que esos familias campesinos ganan esos 300 pesos, seguro que ganan menos de 100 pesos del día, y pensar que mitad de eso va en gastar en un baño, que es un derecho que todos debemos tener. Entonces también creo que es importante ponerlo en el contexto. Zoran Mamdani sí está haciéndolo realidad como alcalde. A ver, Clara Brugada, ¿cuándo? El mundial será bonito que tengamos baños gratuitos, ¿no? Pero bueno, regresando de Nueva York, eso sí es una lucha desde las 70s y 80s que viene en Estados Unidos, que sí eran baños de paga, que la gente pagaba con monedas y la gente luchó para decir, es una cuestión, es nuestro derecho de salud, de bienestar, y no debemos estar pagando por los baños. Y también, hasta que tú apenas me dijiste, en China pasó lo mismo. Y yo pregunto si este gobierno tiene tanto sobre accesibilidad y así para los pobres, porque nunca piensan en los baños. Y pues podemos agregar el agua potable también, pero vamos en eso a los baños, y yo celebro que en mi ciudad natal ya habrá más baños públicos gratuitos. Más que derecho, el problema es que está prohibido ir al baño en la calle, ¿no? Sí. Te agarra la policía. Y de hecho es lo que pasaba en China hace muchos años, y por eso hubo la revolución de los baños. Y desafortunadamente lo vemos en las calles de México. Sí se ve la gente que tiene que hacer sus necesidades en la calle porque no hay baños o no tienen el dinero para acceder a ellos. Sí. De acuerdo. Gracias, Ana Lucía. Gracias. Tenemos con nosotros también a nuestro queridísimo Jan Albert Huchen, de los Países Bajos. Él es un reportero para Trouw y para el Comité para la Protección de Periodistas. Es un gustazo tenerte aquí entre mujeres, queridísimo Jan. No, sí, muchas gracias. Yo creo que va a ser un día muy interesante por la temática que tenemos. Y la noticia que yo traje es un poco comparable con lo que dijo Ana Lucía, porque Holanda acaba de tener un primer gobierno después de una negociación relativamente corta, y vamos a tener el primer ministro gay de la historia de Holanda, que aparte tiene una pareja argentina. Entonces hay una relación con América Latina, y es un poco un alivio, porque en Holanda acabamos de tener un año muy oscuro con un gobierno de la extrema derecha que se comportó un poquito como una versión de Trump Light en Holanda. Fue probablemente el gobierno menos efectivo que hemos tenido en la historia, que era por esperarse, porque los gobiernos de la extrema derecha, al menos en Países Bajos, tienen una horrible trayectoria de poca efectividad. Y la primera decisión que tomó el nuevo gobierno, que es aparte un gobierno de minoría, un poquito como lo tienen en Dinamarca, es decir, que los 3 partidos participantes en el gobierno tienen una minoría de los escaños en el Parlamento, entonces necesitan siempre negociar mucho para el apoyo de otros partidos. Su primera decisión fue una reforma del sistema de transmisión pública de televisión y radio, que va en contra de la tendencia de recortes presupuestarios brutales. Entonces el gobierno, al parecer, quiere fortalecer los medios públicos, que para nosotros es una muy buena noticia,
porque Holanda no realmente tiene un sistema muy fuerte de medios comerciales, tiene un sistema basado muy en los medios públicos y es básicamente una garantía de que vamos a seguir teniendo un periodismo relativamente objetivo público bien durante al menos los siguientes 4 años. Entonces, eso para nosotros ha sido una muy buena noticia. La derecha está muy enojada porque quería más recortes, pero parece que lo estamos posponiendo al menos unos 4 años y pues pequeñas ganancias, ¿no? Pues pequeñas muchas victorias. felicidades. Sí. Oye, lo de los baños lo queremos, pero también esto, aquí desde TV UNAM nos interesa muchísimo este apoyo a la televisión Justo, pública. sí. Hay mucho que aprender ahorita por el mundo. Genial. Y bueno, pues Laurence Cuvillier, quien también ha sido una de nuestras periodistas de la casa. Ella es francesa, para quienes no la conocen, es reportera para France 24 y para Arte TV. Pues muy bienvenida, Laurence, y que, bueno, supongo que también nos traes una buena noticia. No, sí, o sea, qué maravilla. O sea, parece lo que sueño desde hace mucho tiempo, un día sin Trump, ¿sabes? O sea, noticias de... Bueno, deberíamos, solo son algunos minutos. deberíamos de implementar esto en los medios, un día sin Trump a la semana, por lo menos, para dejar espacio para todo lo demás, ¿no? Creo que es muy necesario. Porque, por ejemplo, o sea, poca gente se enteró de que el 19 de enero en México pasó la ley para la economía circular. Ya está publicada en el diario oficial y ya México está entrando en la era de la economía circular, es decir, estamos saliendo de la línea de producir, usar, desechar, sino que ahora todas las empresas que producen productos que se van a vender en el país van a tener que tener el control sobre toda la línea y el post-uso de sus productos. Es decir, van a tener que ofrecer soluciones para que se reciclen sus productos o para compensar el daño que van a generar con otras acciones ambientales de regeneración ambiental, etc. Se llama la responsabilidad extendida de los productores. Y eso, o sea, hay que imaginar que hasta ahora estábamos en un sistema en el que, imaginemos que llegamos para un picnic en el campo, en un lugar precioso, no sé, en la montaña, en el bosque, etcétera. Llegamos todo y yo llego con lo que elaboré, digamos, pues hice ensalada, hice un pastel y todo lo traigo en unicel, en envolturas de plástico, etcétera. Y al final del picnic digo, bueno, muchas gracias, yo te dejo todo aquí y estuvo rico, ¿verdad? Ya nos vamos, ¿no? Eso era el modo de producción en México, o sea, que no haya ninguna responsabilidad de parte de los productores sobre qué pasa al fin de la vida útil de sus productos. Ahora eso va a tener que cambiar y me alegra muchísimo porque pues todas las empresas van a tener que repensar desde el inicio, es decir, desde el diseño de sus productos en cómo va a acabar, qué va a pasar después de la vida útil de este producto. Y me alegra mucho de que se van a impulsar también las plataformas y las iniciativas de reparación de los productos, del reuso, de pues, volver a adecuar una prenda ya que está dañada o un aparato electrónico que ya está dañado. Para la anécdota, en mi barrio donde vivo, en la Narvarte, hay este señor que tiene 74 años que repara los tocadiscos, los lectores DVD, todos los aparatos electrónicos y es que me dice que después, o sea, cuando yo me vaya a retirar, que ya me queda poco, pues ya nada va a retomar esto. O sea, no tengo aprendiz, nadie se quiere aventar 2 años o 3 años de aprendizaje de cómo componer todas estas cosas. Sería maravilloso que se impulsara más y que se dignificara realmente el oficio de reparar, de volver a componer los objetos, las prendas, los aparatos, etcétera, para darles una vida más larga. Pero según yo, en México y en los países más desfavorecidos es todavía mayor el nivel de reparación. Y además he visto que el gobierno tiene los CECATIS, estos centros de enseñanza, ¿no? Que están muy hay un eje muy preciso en cursos de reparación de electrónicos, de eléctricos. Pero son pocos los negocios que lo hacen realidad todavía. O sea, busquen en su barrio dónde pueden reparar un aparato. Y además lo que pasa seguido, y también se tiene que solucionar esto, es que por lo general ya en plataformas de compra digital es más barato comprar algo nuevo que reparar lo antiguo. Entonces también se tiene que concientizar sobre este hecho. Pero bueno, México está encaminado en la economía circular y eso para mí era la buena noticia de esto. Maravilloso. Bueno, gran final de presentación de Notas Personales. Muchísimas gracias, Laurence.
Bueno, pues ya acabó nuestro ¿cómo se llama? Nuestro bloque sin Trump. Y los dejamos ahorita, vamos a hacer un corte y volvemos ahora sí con Estados Unidos. ¿Qué está pasando ahí? Nuestro país vecino, ¿no? ¿Qué pasa en la casa de Junto? Volvemos. Pues, entre otras cosas, Trump cumple un año de su segundo mandato presidencial, que ha sido bastante distinto del primero. Mucho ruido exterior, pero también vemos una gran crisis interior. Es como si una cosa sirviera de cortina a la otra o se retroalimentara. El país lo vemos profundamente polarizado y la ciudadanía comienza a salir a las calles. Vamos a aprovechar que tenemos a Andalucía, nuestra reportera estadounidense, para que nos hable un poquito más de lo interno. ¿Qué se siente dentro de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué ves tú a través de las noticias, de tus familiares, tus amigos? ¿Sientes que Trump ha logrado afianzar la confianza, aunque sea de sus electores, finalmente fue electo, o bien está perdiéndola? O sea, ¿lo han abandonado? ¿Quiénes lo sostienen todavía? ¿Qué está pasando? Sí. Bueno, yo por suerte nunca he vivido en Estados Unidos bajo Trump, aquí en México 15 años, pero obvio sí tengo mi familia, amistades, etcétera, ahí y también pues sigo las noticias. Y yo diría como que la gente muy fiel a Trump, pues siguen muy fiel a Trump, pero hay toda una población que realmente empiezan a odiar la política de Trump y odiar su política de migración recién porque estamos viendo escenas apocalípticas, o sea, con agentes de ICE súper armados, emperchados y en la nieve. O sea, como en escenas así blancos, fríos y con esos agentes y la gas lacrimógena, el gas pimienta, las armas y luego vemos, o sea, 2 asesinatos en plena luz del día de 2 activistas blancas, o sea, como que según la gente que tiene más privilegios en Estados Unidos y que agentes de ICE, uno que fue Renee Good en la primera semana de enero y ella pues está en Minneapolis, que es una ciudad más liberal y con una larga tradición de migración y especialmente de gente de Somalia. Es muy importante mencionar eso porque la gente de Somalia, que la mayoría sí están documentados, han conseguido asilo y que Trump literal en sus discursos hablan de que son basura, que su país es una basura y que la gente de Somalia también, o sea, es gente de basura y que eso es como para justificar movilización de ICE que realmente pues van secuestrando a las personas de las calles. Entonces vemos una mujer, Renee Good, que estaba pues protestando como que la gente han movilizado para prevenir que se llevan a la población migrante de ahí. Y ella pues estaba en su carro y dijo, y estaba como yendo, o sea, se ve en todos los videos, estaba yendo a un lado y pues así el agente la disparó y la mató. Y uno piensa, ok, pues eso ya es una controversia, va a pasar algo y no. O sea, 2 semanas después pasa lo mismo. Un enfermero en un hospital de veteranos de Estados Unidos y que está así en el suelo, detenido por un grupo de agentes y que le disparan en la cabeza y quieren decir que él es un terrorista porque él portaba una arma. Y eso ya abre pues otro debate, por lo cual no tenemos tiempo para hablar hoy, pero Estados Unidos, o sea, los más patriotas, la gente que defiende a Trump, o sea, que aman a Trump, que tomaron el Capitolio, están armados. O sea, eso es como ya para ellos es el derecho básico en Estados Unidos, que tú tienes el derecho a portar armas. Entonces, si tú tienes el derecho de portar armas, ¿cómo puedes ser un terrorista solo por portar una arma? Ya lo habían desarmado, no tenía la arma y después lo mataron, ¿no? Entonces, pues la gente, y es impresionante a ver
como uno pensaría, bueno, ya mataron 2 personas, yo no voy a salir a las calles. Y la gente sigue saliendo a las calles en Minneapolis. Es importante mencionar también que Minneapolis es donde la policía mató a George Floyd hace 5 años, que empezó con el movimiento de las vidas negras importan, ¿no? Que luego se expandió a muchas partes del mundo, pero también ese movimiento fue reprimido y es un parte como del backlash contra el movimiento woke de Estados Unidos, como que la gente ya cree, ay no, ya se pasaron, ¿no? O sea, esa gente de color ya quieren demasiados derechos y ahora ya amamos a Trump. Entonces es como todo, pues así es muy complicado, pero yo sí veo que hay mucha gente en Minneapolis movilizando contra Trump, movilizando contra ICE, y dicen hasta 70% de la población joven desapruebe así la administración Trump y más que nada en términos de migración. Este operativo en Minneapolis viene mucho de la política de Trump de amedrentar a los estados demócratas, punto. Porque, por ejemplo, Texas, que es un estado con un gobernador republicano, tiene más de 2 millones de indocumentados. Florida tiene más de 1.600.000 indocumentados. Minnesota tiene 130.000. O sea, 180.000. 180.000. Muy poquito, o sea, mucho menos. Sin embargo, es ahí donde Trump manda las tropas, manda a controlar, manda a generar terror, a generar miedo. O sea, ahí se ve, como siempre, la instrumentalización ideológica de las medidas que Trump tiene a la mano para controlar y pisotear a todo tipo de oposición y de protesta en contra de él. Pero ahora estamos viendo pues, que le va a costar mucho políticamente, ¿no? Y cómo pasa en este caso, como pasó, por cierto, con Mamdani, cuando siente que está contra las cuerdas, porque pues ya está perdiendo popularidad, que está impactando en la bolsa, etcétera, pues ahí sí un poco se tranquiliza Trump y tiene llamadas muy productivas. Ahora tuvo una llamada muy productiva con Tim Walz, el gobernador demócrata de Minnesota, como tuvo un encuentro amistoso, parece, con Zohran Mamdani. O sea, cuando permitió que Mamdani le llame fascista, dice, no hay problema. Si piensas que soy fascista, exacto, no hay problema. Cuando está en las cuerdas, ahí sí se vuelve amable de repente. Y quizá no ha calculado bien, ¿no? Porque esto que decías de que sigue saliendo la gente a la calle, a pesar de que, o sea, es un poco el efecto contrario que buscas. Si tú buscas amedrentar a la población y la población se va rearmando, aunque sea simbólicamente, ¿no? Yo no sé si hay un fallo de cálculo que también se ve con la salida de Greg Bovino y la entrada de Tom Homan, ¿no? O sea, yo no sé, habrá que ver si es un cambio real o no, pero... Con su chamarra nazi. Habrá que ver si ese cambio de estrategia... No sé. Lo que creo que es muy importante subrayar en todo lo que está pasando allá en Minneapolis es que es un ejemplo por excelencia de terrorismo del Estado. Porque estamos hablando de agentes del gobierno que tienen un mandato que ellos conocen, pero la población en general no, de quienes el vicepresidente de Estados Unidos dijo que tienen inmunidad absoluta en cualquier cosa que hagan, que pueden hacer lo que quieran en la calle, que no hay tener niños de 5 años y que el niño es como terrorista de su familia, por eso lo deben pueden matar a personas y no hay una investigación, y en el momento que el gobierno del estado de Minnesota quiere hacer una investigación, el gobierno federal literal lo bloquea. Que en el momento que la gente está exigiendo rendición de cuentas, lo que hacen es que quitan silenciosamente al comandante y lo mandan a California para que ya nadie pueda exigir rendición de cuentas. Pues lo vemos acá en México también, en los momentos que la Guardia Nacional o el Ejército está asesinando a gente en la calle, que no hay ningún tipo de rendición de cuentas, y la Corte Interamericana de Justicia lo ha definido como terrorismo del Estado. Entonces, lo que creo que es muy importante, y lo dijo el comentarista Scott Galloway el otro día en un podcast, que también siempre les recomiendo mucho, que se llama Raging Moderates, es un podcast de personas que analizan la actualidad en Estados Unidos, y él dijo, lo que los demócratas tienen que hacer ahorita es tomar nombres, apuntar quiénes están involucrados y públicamente decir, ahora se están poniendo bien agresivos, pero en 3 años ya no van a estar aquí y nosotros vamos a estar leyendo todos los nombres que hemos apuntado y les vamos a exigir
justicia y rendición de cuentas, porque eso sí es terrorismo de Estado y la impunidad en este caso es horrible. Si nadie termina en la cárcel, si nadie termina investigado por esto, pues el presidente que se crea en Estados Unidos va a ser... Sí, podría ser el inicio de un gran resquebrajamiento, ¿no? O sea, vamos a ver, por ahorita está limitado a Minneapolis, pero bueno, la gente está opinando por todas partes. Todavía no han habido manifestaciones en diferentes lugares como cuando decían No Kings, pero a ver si esta política de Trump que prometió deportar, reforzar la frontera, esto que lo llevó finalmente, una de las cosas que lo llevó al poder, una de las promesas, pues justamente no se revierte, ¿no? Pues llegó una protesta a un pueblito en Morelos que me llamó mucho la atención, sí. porque cómo funciona la lógica migratoria pues de México y Estados Unidos, y me imagino la mayoría del mundo, o sea, la gente de ese pueblo van a ese pueblo, ¿no? Aquí tenemos nuestro mapa, ¿no? Pero entonces hay mucha gente en Minneapolis, o sea, la población mexicana, muchos son de ese pueblo en Morelos, entonces ellos salieron a las calles para protestar a las redadas allá. Globalización. Bueno, buenísimo. Pues vamos a tener que dejar esto aquí. En efecto, es tan grande esto de los asesinatos en la calle que tuvimos que creo que es el principal problema interno ahorita en Estados Unidos. Asesinatos por las fuerzas del orden. Cerramos este bloque y volvemos de todas formas con Estados Unidos, pero ahora de cara al mundo, ¿no? En su relación con otros países. Volvemos entonces. Pues la política exterior de Trump ha pasado de ser impredecible, locochona, a francamente disruptiva, ¿no? Empezamos el año con una intervención en Venezuela, hubo un bombardeo de Irán a finales del año pasado, hay una aspiraciones a la posesión de Groenlandia, hay amenazas territoriales, ¿no? Sobre todo para los países que estamos cerca, ¿no? que Estados Unidos a veces siente como su extensión natural, ¿no? Y hay una destrucción de los organismos que sostenían, bueno, bien o mal, eso lo veremos, el orden global. Entonces, hay que preguntarnos ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, estos ataques, ¿no?, que vimos el año pasado y a embarcaciones en el Caribe, que culminaron con esta intervención en Venezuela, y las amenazas a los países vecinos, marcan un regreso al intervencionismo de antaño. O sea, bajo el discurso de seguridad, ¿hay un nuevo discurso imperial? Elena. Yo pienso que sí, que estamos un poco ante el fin del orden mundial basado en normas universales, ¿no? Que tenía una parte de ficción, pero que era una ficción que servía a ciertos propósitos. Y yo creo que eso se ha arrollado y nos hemos quedado con un esquema que vuelve a la fuerza bruta, que vuelve a las esferas de influencia y que al final no hace falta convencer a través de las ideas, ni siquiera envolver con ideas la actuación, sino que es una dinámica de demostración de poder, ¿no? Y además un poder muy destructivo, tanto hacia adentro, como veníamos de hablar, como hacia afuera, ¿no? Yo creo que ahora estamos llegando un poco a un punto de inflexión marcado también por el foro de Davos, que ahora hablaremos un poco más de eso. De una vez, si quieres. Pero sí, pero por remontar como el último año, que yo creo que ahora se rompe un poco esa dinámica, pero en el último año este empoderamiento con el que ha llegado Trump a su vuelta a la Casa Blanca ha venido también muy favorecido por una tibieza en el resto de actores internacionales, ¿no?, que les ha pillado un poco con el pie cambiado. La Unión Europea como que no ha sabido colocarse en ese nuevo escenario en el que han apostado por el apaciguamiento, ¿no?, por no provocar a la fiera, y que lejos de dar resultados lo que ha hecho ha sido ampliar el margen de impunidad con el que Trump ha ido actuando, ¿no? Yo siento que esa escalada de las amenazas eran un poco un ensayo-error para ver cuál era la respuesta internacional, que ha sido muy pequeñita, apenas inexistente, ¿no? Pasamos por alto los ataques a las lanchas en el Pacífico, como mencionabas, pasamos por alto el injerencismo en otras elecciones del continente, como las de Honduras, y eso ha desembocado al final en la captura, en el secuestro casi de un jefe de Estado, que aunque sea Maduro, pero es un jefe de Estado, ¿no? Y al final, si lo justificamos porque es Maduro, nos quedamos con ese precedente con el que luego cargamos a cuestas cuando sea otra persona, ¿no? Cuando sea Groenlandia o cuando sea... y eso en México es una amenaza que está muy presente, ¿no? Por cercanía, por intereses compartidos, por las rutas de la droga, por las amenazas constantes, ¿no? Que es una amenaza que no termina nunca de estar conjurada. La prueba es que esta misma semana
México dejaba de enviar petróleo a Cuba, que para mí es una concesión nacional fuerte, porque había sido una constante incluso en gobiernos mucho más críticos con el gobierno cubano, ¿no? Incluso en ese escenario en el que se acaba con la captura de Maduro, el lenguaje sigue siendo tibio por parte de, por ejemplo, de la Unión Europea, ¿no? O sea, se emiten comunicados en los que se habla de una violación del derecho internacional, pero sin mencionar quién viola el derecho internacional, ¿no? Y se compra ese resultado de la captura de Maduro, aunque se cuestione el método, ¿no? Pensando en que va a caer el régimen chavista, que finalmente no cae porque lo que interesa no es la democracia, sino en el petróleo. Y yo creo que en ese escenario, ¿no?, en el que todo sale mal, todo se van encadenando como estos malos resultados, llegamos a Davos, ¿no?, que yo creo que la gran potencia que tuvo es que demostró que las palabras importan, ¿no? O sea, devolvió un poco la importancia del discurso, porque es verdad que Trump arrolla con los hechos, pero también genera un discurso a su alrededor, ¿no? Antes hablábamos de los asesinatos de los agentes federales, pero enseguida se impone esta narrativa de eran terroristas domésticos, o sea, siempre hace falta un marco, ¿no? Y como se ha dinamitado esta ficción en la que vivíamos, pues estábamos un poco huérfanos de palabras para nombrar lo que nos estaba sucediendo, y yo creo que esto es lo que viene un poco a solventar el discurso de Mark Carney, ¿no? Que de repente abre una brecha y decir, vale, estamos en este nuevo escenario, ya no nos valen estas normas pasadas, pero podemos construir algo desde ahí. Y yo creo que eso marca el punto de inflexión y que va a ser muy interesante ver ahora si se termina de recorrer esa distancia entre el discurso y los hechos, ¿no? Si las potencias intermedias a las que interpelaba pues aprovechan esa brecha que se ha abierto, ¿no? Y se dan pasos para concretar, que yo creo que sí hay algunas cosas que demuestran que se van en esa dirección, ¿no? Como el acuerdo de Mercosur con la Unión Europea o incluso de la India con la Unión Europea que anunciaban hoy. Sí, o sea, creo que atrás de todos estos anuncios y amenazas y presiones de Trump, que son obviamente constantes, se están construyendo alternativas, ¿no? Como dices, el tratado entre la India y la Unión Europea, la visita de Mark Carney, el primer ministro canadiense, a China, que también o sea, estamos viendo como una fragmentación de los bloques económicos, porque la diferencia con el imperialismo tradicional, entre comillas, de Estados Unidos es que ahora todo se mezcla con el comercio internacional, con alianzas estratégicas en cuanto a minerales raros, en cuanto a tecnología, etcétera. Todo ahora es mezclado, y la forma con la que Trump también ha mezclado lo ideológico con los intereses de Estados Unidos, con las alianzas estratégicas en cuanto a tecnología, etcétera, alianzas o no con China, pues es una nueva forma de imperialismo, o sea, de todos modos. Y un síntoma de esto, de la desconfianza que eso acaba generando en el mundo, es que ahora pues el oro ha alcanzado precios nunca vistos en décadas. O sea, el oro es más caro que nunca ahora. ¿Por qué? Porque es un valor refugio. Y obviamente con tanta zozobra que ha generado Trump, pues ahora al final Estados Unidos lo va a pagar, porque pues todos van a buscar otras alianzas o refugiarse, como por ejemplo en el oro, ¿no? Y en ese tipo de valores. Y en cuanto a la ONU, pues sí se ha visto muy debilitada. La voz del secretario general Antonio Guterres casi no se ha escuchado en toda esta crisis, lo que me parece grave, pero la ONU sigue siendo el único espacio en el que podemos hablar internacionalmente, incluyendo a todos los países. Podemos hablar de derecho internacional, podemos hablar de necesidades humanitarias, podemos hablar de moral y de ética. ¿Realmente queremos perder esto? O sea, a pesar de que sí se haya visto muy debilitada, ¿realmente vamos a tomar el riesgo de cancelar o de que ya no exista este espacio internacional? Yo diría, pues hablando de la ONU, creo que esta debilitación internacional va un poco más atrás de solo de que hemos visto recién con Venezuela, que hemos visto en Gaza. O sea, vemos diario un genocidio en nuestros celulares, en nuestras pantallas, y que la ONU sí, todo su discurso lo ha denunciado, pero ¿qué pasó? Nada. O sea, como no sé cuántos memes veo todo el tiempo de la ONU, como que sí es un cachorro que no muerde o no hace nada, ¿no? Porque realmente sigue pasando el genocidio en Gaza, no hay castigo, no hay
algo que hacen en un nivel internacional, menos que así el gran plan de Trump, ¿no? Para parar la guerra y que por eso merece su premio Nobel, que pues fue regalado, ¿no? Por la oposición de Venezuela, de María Corchado. Pero bueno, ya no vamos a entrar tanto en este tema. Pero y yo creo que también, o sea, como que ver, eso pasó y no pasó nada en el mundo, ¿no? O sea, solo algunos como países dijeron, bueno, ya, pues no queremos que Netanyahu venga aquí o que pues criticamos a Israel. Y después también, o sea, creo que es importante mencionar que sí había como algo de un orden mundial, pero que Estados Unidos había intervenido y atacado a Latinoamérica por 70 años o más, ¿no? O sea, como que justo el mismo día que detienen a Maduro, ese mismo día de hace, no me acuerdo el año exacto, como que son 30 años de Noriega en Panamá, o sea, bajo el mismo discurso de tráfico de drogas, o sea, a la fecha, claro, ¿no? estamos diciendo que la ONU se ha desgastado, pero entonces, ¿cuándo sirvió si de todas formas lo permitió siempre? O siempre se pudo hacer a pesar de todo, ¿no? Y es importante ver que, pues, la reacción también como de Venezuela, que fue muy tibio, como comentaste, ¿no? Y fue medir las aguas, ¿no? Es decir, bueno, yo puedo ir a secuestrar un presidente, o sea, un jefe de Estado y no pasa nada. Algunos dijeron, o sea, María Le Pen dijo más que otros jefes de Estado. Pero ya, sí lo vemos, como ahí es como, pues este país pobre, dictador, moreno, pues ya, secuéstrale, no pasa nada. Pero a Groenlandia, o sea, como ahora dicen, viene el tema de Groenlandia. Y dicen, ¿vienen por nosotros? O sea, nosotros nos pueden atacar y ya de repente están como, ay, no nos atacan. Y yo, justo ese día, yo estaba haciendo un reportaje sobre México, ofreciendo a negociar entre Cuba y Estados Unidos, que nunca va a pasar, pero México lo ofreció, ¿no? Y que ya en mi reportaje solo mencioné a Groenlandia, ¿no? Y como es Turquía y otras horas, a la 1 de la mañana me hablan, oye, tienes que cambiar tu reportaje. Y yo estoy como, ¿qué? Estoy dormida. ¿Y qué? Y ellos, es que Trump ya dice que ya no va a atacar a Groenlandia. Y yo, hola, ya Trump ya no va a atacar a Groenlandia, ¿no. Pero yo digo, ay, Trump nos hace muy difícil. Oye, pero que de opinión ¿y el Consejo para la Paz? ¿Unas palabras de algún, que tiene algún tipo de sustento, algo así? Muy poco, ¿futuro? muy poco. De entrada, los únicos países que entran a ese Consejo de la Paz son países que tienen una relación directa, personal, con Donald Trump. La mayoría de esos países son países que tienen una trayectoria no solo muy mala en términos de derechos humanos, pero en términos diplomáticos tienen muy poco peso en el mundo. Estoy hablando de Kazajstán, Azerbaiyán, son países que o están en la órbita de Rusia o son países que le deben algo personalmente a Donald Trump. Los países europeos ahorita tienen la postura de que pues vamos a esperar a que se acabe el gobierno de Trump y se va a desplomar completamente ese Consejo de la Paz. Y lo que yo creo que es todo el tema del futuro del trumpismo, ¿no? Totalmente. Y yo creo que es una apuesta, no sabemos exactamente qué va a pasar ahí, pero lo que sí es importante y muy interesante es ver dónde exactamente están los límites del poder intervencionista de Trump. Y hasta ahorita pues hemos podido identificar 3. Él decidió no atacar Groenlandia porque senadores republicanos textualmente le dijeron, si lo haces, impeachment, inmediatamente. Y así es como dejó de hacerlo. El otro es el mercado internacional de bonos tesoreros. Por alguna razón, Donald Trump es muy, muy sensible a lo que pasa en el mercado de bonos tesoreros. Si eso entra en pánico, Trump inmediatamente se retracta. Y el tercero es que Trump aparentemente cambia su opinión según la última persona con quien habló. Y eso es la razón por qué los europeos siguen hablando constantemente con él. Así porque saben... Ay, vamos a cenar, comer aquí bonito. Como Sheinbaum, ¿no? Sí. Al final, una llamada. Sí. Hay mucha crítica hacia Mark Rutte, el ex primer ministro de Holanda, porque muchos dicen que él es demasiado suave, es demasiado diferente con Trump. Pero yo creo que Mark Rutte, que es un hombre muy, muy inteligente, sabe exactamente de que, a ver, si Trump se pone bravo y yo hablo con él y yo soy la última persona que habla con él, entonces
se retira un poquito, porque Trump es muy, en Estados Unidos dicen mercurial, ¿no? De que constantemente cambia según es su decisión me encantan tus tres su decisión de atacar a Venezuela fue basado en un TikTok de Maduro bailando. Así, burlándose de él. Bueno, dicen, ¿no? Quién sabe que sí, pero sí, o sea, es un niño berrinche que pues controla el mundo. Y el primer punto que mencionas me parece muy relevante, ¿no? Porque tiene mucho poder sobre la esfera internacional, pero al final recae mucho poder interno en Estados Unidos, es decir, en que su propio Parlamento le frene, en que el Poder Judicial le frene y en que pierda las elecciones. Sí. O sea, hay una esperanza depositada lo que está pasando adentro. Los demócratas tienen poder porque le pueden hacer impeachment, la Unión Europea tiene poder porque puede tener un impacto importante en el mercado internacional de acciones y de bonos. Y ahí es donde en este momento tenemos que buscar la forma de frenarlo, porque a través del derecho internacional es imposible. Y su moral, o sea, había la entrevista, él dice que hace todo, o sea, dicen, ¿y quién controla? Mi moral. Yo hago todo con mi propia moral. No, aquí es de fuercitas, ¿no? De jugar a las fuercitas. Bueno, tenemos que terminar este bloque. Muchísimas gracias. Vamos corriendo al que sigue. Ahora sí, México y Estados Unidos. ¿Cómo va esa relación? Volvemos. Pues amigos, periodistas aquí sentados, México enfrenta una situación difícil, porque por un lado necesita cooperar con Estados Unidos, que es su principal socio comercial, su vecino y uno de los países más poderosos del mundo, y al mismo tiempo tiene que defender su soberanía ante una Casa Blanca que habla de acciones militares en nuestro territorio. Entonces, a ver, Laurence, ¿cómo describiríamos esta situación, ¿no? O sea, ¿dónde sientes que está lo más delicado de este asunto? Principal socio comercial y también con una frontera de 3.000 kilómetros de largo, puede jugar en favor de México de cierta forma, porque cuando Trump amenaza de una invasión territorial, porque es literalmente eso, ¿no? Cuando dice que va a hacer operaciones militares unilaterales en México, pues eso se llama invasión, ¿no? Realmente creemos que Estados Unidos va a querer una guerra, una posibilidad de conflicto armado en su frontera, con tanta gente que vive en esta frontera con Estados Unidos. Pues a mí me parece como el teatro común de Trump, ¿no? Y que Sheinbaum ya aprendió a torear, ¿no? A lidiar con eso. Porque si podemos describir el discurso público, la actitud de Trump como eso, pues Sheinbaum ha sabido hacer esto, ¿no? Ha sabido mantener la constante de que soberanía territorial es lo más importante, es la línea roja que no pueden cruzar. Cooperación, pero no subordinación, que es también su lema y que se ha respetado, y que cuando Trump saca una amenaza de que Sheinbaum tiene mucho miedo a los cárteles, México está dirigido por los cárteles, etc. La respuesta de Sheinbaum es su forma de expresarse, lo que sí es cierto. Y yo como jefe de Estado no voy a hacer como otra, no voy a contestar a la provocación por otra provocación. Lo que ha permitido que pues al final esta relación siga navegando de forma bastante fluida y que Sheinbaum se haya ganado hasta palabras favorables de Trump, ¿no? Después de sus... Es una muy buena mujer. Es una muy buena mujer. Bueno, en fin, sí creo que el hecho de que el 83% de las exportaciones de México vayan a Estados Unidos es un problema, que a lo mejor ahora lo vemos de forma muy aguda porque vemos todos los riesgos que conlleva, pero eso desde antes, o sea, se tiene que cambiar. O sea, no podemos ser, ningún país debería de estar tan dependiente de otro país, y menos un país tan inestable. Es que nos ha ido muy bien junto a Estados Unidos. Ha ido muy bien, México pero ahora estamos viendo que las opciones hacia el sur, las opciones tanto hacia el este como el oeste, pues están valiosas y válidas, ¿no? Y obviamente que nos vamos a... O sea, cada intento de este trato que haremos pues va a acabar con una amenaza de más aranceles desde Estados Unidos, pero México tiene fuerzas, tiene un potencial increíble, tanto energético, su mano de obra ya es mucho más calificada que hace 20 años, y este potencial tiene que servir como para apalancar
esta diversificación, digamos, de las posibilidades Ahora, una económicas. cosa son los aranceles y otra las intervenciones, ¿no?, de agencias especiales en crimen y seguridad, como está viendo aquí. O sea, finalmente, como dices, Sheinbaum ha sabido torear de alguna manera, ha aprendido, pero ahorita se le está cuestionando mucho por la entrega de los... O sea, hubo una entrega de muchos prisioneros, ¿no? Hubo una entrega a Estados Unidos de 37 en enero, y que juntan 92 presos desde que Trump entró a la presidencia. ¿Y quiénes eligen exactamente quiénes quieren? Sí, exacto. O sea, ¿cómo ha respondido Sheinbaum a estos nuevos cuestionamientos? Pues yo creo que sobre todo la pregunta es cuánto tiempo van a durar, ¿no? ¿Cuánto va a funcionar esta estrategia? Porque es verdad lo que mencionabas, ¿no? Desde un punto de vista lógico, no tendría ningún incentivo para entrar en México por todo lo que has mencionado, ¿no? La frontera, el intercambio comercial. Pero claro, también hay un punto en el que la lógica se pierde, porque pues sabemos cómo de volátil son sus decisiones y llevamos solo un año, todavía queda un largo rato de mandato de Trump. Y yo me pregunto si en algún momento la estrategia de Sheinbaum se va a agotar o va a dejar de funcionar. En principio, el envío de los narcotraficantes podría ser casi un quid pro quo, ¿no? Porque México se libra un poco de lidiar con toda esa gente en las cárceles que sabemos que mantienen el control de sus organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, es las gallinas que entran por las que salen. Ahora, pero lo que se cuestiona es cuánto participaron en el arresto. Claro, ¿no? Eso habrá que verlo. Yo no me atrevo a afirmar nada en ese sentido. Pero sí, por ejemplo, me llamaba la atención la decisión que salía ayer por la tarde de que México deje de enviar petróleo a Cuba. Porque la ayuda a Cuba humanitaria y de distintas formas ha sido una constante en México con independencia de los gobiernos, ¿no? O sea, era una cuestión más bien nacional. Y de hecho siempre hacía un poco esta distancia entre Cuba y Estados Unidos, pues México funcionaba ahí un poco como bisagra del engranaje. Y yo creo que la firmeza con la que Sheinbaum había mantenido y había defendido esa relación con Cuba, ¿no? Igual que se había opuesto a la intervención en Venezuela, sí demostraba como una línea roja muy fuerte que era la soberanía. Y yo ahora tengo dudas de si esa línea sigue siendo igual de fuerte o no, ¿no? Porque las justificaciones de esta mañana en la mañanera, bueno, no aclaraban mucho en ese sentido, ¿no? Venían a decir que era una decisión soberana, pero... Lo que es una maldición y una bendición para México es la constante postura de neutralidad y no intervención, ¿no? Porque de un lado, así se puede salvaguardar un poquito ante Trump, pero al mismo tiempo, México es el segundo país más importante y poderoso de América Latina. Lógicamente, el país debería asumir un papel de liderazgo en la región y desde que está la 4T no realmente lo ha hecho porque la política de exterior pronunciada por la 4T siempre ha sido lo de no intervención. Ante la doctrina Monroe, la doctrina Estrada, ¿no? Como les gusta decir. Y yo creo que en algún momento Sheinbaum va a tener que salir un poquito de esta esquina y asumir cada vez más liderazgo como lo está haciendo Lula en Brasil. Y claro, Brasil depende mucho menos de Estados Unidos, entonces está en posibilidades de asumir un liderazgo mucho más presente, pero Sheinbaum no puede quedarse en la neutralidad siempre, porque otros países en América Latina están viendo a México y están esperando a que México dice algo sobre Venezuela, que México dice algo sobre Cuba, que México dice algo sobre Nicaragua, sobre El Salvador y sobre Trump. Entonces ahí es como un poco un catch-22, ¿no? Y no se puede ser neutral sobre un tren en movimiento, ¿no? Al final te caes. En algún momento, sí. Unas palabras finales para Andalucía, porque tenemos que cerrar el programa. Sobre esas detenciones, o sea, esas entregas, ¿no? De la gente, pues, acusada de narcotráfico en los cárceles, o la mayoría sí sentenciados. O sea, recién también se entregó Ryan Wedding, que es un, o sea, deportista canadiense, no estadounidense, canadiense. Y según se entregó en la embajada de Estados Unidos y estaba involucrado el FBI. Entonces, o sea, creo que también... yendo a un poco que dije que no es nuevo que hay intervenciones en Latinoamérica, tampoco es nuevo que hay mucha presencia de la CIA, de la DEA, o sea, hay muchas cosas que vemos en la serie de Narcos que no son ciertos, pero la presencia de todos ellos sí es cierto, ¿no? O pues sea, sí. Y eso es, bueno, pues que... O sea, que nos no tocó, como decían ustedes, para bien o para mal, o como decía otro gran hombre mexicano, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Así es. Estamos. Bueno, pues cerramos el programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir a pues, hablar de todos estos temas, tratar de, ¿no?, dar
dar un sostén para la lectura del mundo en este año 2026. Y bueno, pues por supuesto, muchas gracias a todos ustedes que nos siguen. Espero que vuelvan al programa Extranjeros para el último viernes del mes de febrero. Estará con ustedes mi colega Ixchel Cisneros. Pues muchísimas gracias a todos.